por ejemplo, los transistores que son utilizados en los amplificadores de pequeño signal, o gaño a factor beta o HFE, normalmente es mayor de 50, ¿no? Beta de 100, beta de 150, beta de 200, beta de 400, son los valores típicos que encontramos en ese transistor, más los transistores de potencia, los valores son pequeños, son bajos. No vamos a decir pequeños, son bajos. Normalmente menos de 50. 15, 20, son valores así más o menos. ¿Ya? Porque no hay interés en producir ganho, o interés de otro, ¿no? Entonces, definimos un amplificador de potencia como un amplificador con objetivo de entregar a máxima potencia en la carga, con a mínima distorsión y con un rendimiento máximo, sin ultrapasar ni las condiciones más desfavorables de funcionamiento os limites máximos permitidos de disipación de potencia dos elementos empregados. Cuando falamos de los elementos empregados, estamos a falar dos transistores, ¿no? Entonces, que no se debe ultrapasar los límites máximos de disipación de potencia do transistor sob o risco de estragar o transistor. ¿Ok? Eficiencia y rendimiento. El rendimiento no es otra cosa que la relación que existe entre la potencia entregada a carga y la potencia entregada por la fuente de alimentación. El rendimiento en los sistemas de potencia afecta a vida de las baterías y el costo. Toda la potencia que no se entrega a la carga disípase en forma de calor. O sea que lo que no es aprovechado de la carga, conviértese en calor, y ese calor tiene que ser transferido do elemento, do componente, do transistor, para o medio ambiente. Para o medio ambiente. Às vezes é feito diretamente pelo transistor, mas a maioria das vezes utiliza-se o que chamam-se disipadores, disipadores que son unas piezas metálicas preparadas para absorber el calor del transistor y transferir ese calor para el medio ambiente. También en algunas aplicaciones usanse ventoinhas, ventoinhas que consiguen arrefecer o transistor. ¿Verdad? Van tomando nota las diferentes fórmulas que vamos a presentar. Entonces, el estadio de salida, o sea, amplificador de potencia, proporcionan grandes sinales de potencia en su carga. ¿Quién es que puede ser la carga? Ya hablamos anteriormente, una columna de altifalante, puede ser una antena en un transmisor, puede ser un motor de paso. Cuanto menor es el rendimiento, está representado el rendimiento aquí por esta aquí, ¿no? Cuanto menor sea el rendimiento, mayor es la disipación y, por lo tanto, el aquecimiento. O sea que un amplificador de pobre rendimiento, pues, será un amplificador que aquece mucho. Y ese aquecimiento es perla.
Lo que es útil es lo que se entrega la carga. Aquí, lo que se entrega en la carga es lo que es útil. Lo que se quema ahí o que pierde por causa de temperatura o de calor es pérdida. Todo eso es pérdida. Otro problema que presentan o amplificadores de potencia es el problema de la distorsión. Nos vamos a ver aquí casos específicos de distorsión que son producidos por los amplificadores de potencia. Y una advertencia, los modelos que son utilizados para los cálculos en pequeños señales no sirven para los amplificadores de potencia. ¿Tá? Clasificación de los amplificadores. Los amplificadores pueden ser clasificados de acuerdo con la zona de trabajo, de acuerdo con la forma de la onda de salida, ¿no? De corriente del colector, de acuerdo con el sinal producido por el sinal de entrada, de acuerdo con la grandeza del sinal, si es grande o es pequeña, de acuerdo con la banda de paso. Otros elementos de clasificación, más acho que esos ahí son suficientes. ¿Verdad? Nos vamos a ver aquí, no, antes de pasar aquí, vamos a hablar un bocadillo de cada uno de esos elementos. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de zona de trabajo, estamos hablando del punto Q. Lembra que es punto Q, ¿no? O punto Q, aquel que identifica en qué porción las curvas características trabaja o amplificador, ¿no? Tienen tres puntos específicos. La zona activa, la zona activa, la zona de corte o la zona de saturación. ¿Tá? Mas los amplificadores, ellos pueden ser de clase A, cuando trabajan mismo en la zona activa, de clase B, cuando trabajan en los puntos de polarización del punto de corte, de clase AB, es una combinación entre el clase A y el clase B, de clase C, cuando están más além do punto de polarización, del punto de corte, y los de clase D, que son amplificadores digitales, que trabajan en conmutación, o sea, saturación y corte, trabajan en saturación. Entonces, a forma de onda, la corriente de colector es producida por el señal de entrada, nos proporciona amplificadores de corriente continua, ¿no? CC, amplificadores de corriente alternada, CA, amplificadores de corriente, amplificadores de tensión y amplificadores de impulsos o de pulsos. Atentando para amplificadores de corriente continua, son amplificadores que son de acoplamiento directo. No hay capacitores, no acoplamiento entre un estadio y otro. Acoplanse directamente. ¿No? Ustedes saben porque se explicó que los capacitores bloquean a pasaje en la corriente continua, mas permiten a pasaje en la corriente alternada. Entonces, ese amplificador que utiliza capacitores para acoplar son de corriente alternada, en cuanto que los que no utilizan capacitores, que son acoplados directamente, son amplificadores de corriente continua. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la grandeza de un sinal, pues tenemos amplificadores de pequeño sinal,
que ya estudiamos. En ese grupo entran los preamplificadores y los amplificadores de entrada. Son reconocidos así, ¿no? No léxico utilizado por los especialistas, ¿no? Falaces de preamplificadores o de amplificadores de entrada, ¿no? Y de señales grandes, que son los llamados amplificadores de potencia o amplificadores de salida. Hemos colocado aquí variables, ¿no? Algunas variantes para ustedes seguir adaptando al lenguaje. Los amplificadores de señales pequeños son preamplificadores o son amplificadores de entrada, ¿no? Quiere decir que son en un sistema de blocos. El primer bloco corresponde a ese tipo de amplificadores de señales pequeños, preamplificadores o amplificadores de entrada. ¿Tá? Ahora ya los de señales grandes pues son llamados amplificadores de potencia, o como están al final, ¿no? Al final de la escala, ¿tá? Es el último paso, ¿tá? Pues llámale amplificador de salida, ¿tá? O sea que cuando usted esté a conversar con alguien del ramo, amplificador de entrada, y él va a entender mucho mejor que si le habla de amplificadores de pequeño señal. De la misma manera, algunos pues gustan más de hablar de amplificadores de salida y no de amplificadores de potencia. Otra clasificación de los amplificadores atenta para la banda de paso, ¿no? ¿Qué es la banda de paso? Son los límites de frecuencia, como vimos la semana pasada en la respuesta de frecuencia, que los amplificadores pueden tener. Entonces, atentando para esa banda de paso, ¿no? BW, pues pueden ser de baja frecuencia, pueden ser de media frecuencia o pueden ser de alta frecuencia. ¿Tá? Son algunas de las características que tienen. Más fácil o aviso siguiente. Esas tres bandas de paso, baja, media y alta, pueden encontrarse en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los amplificadores de audio. Bueno, nos vimos el diagrama de Bollinger que vimos en los amplificadores realimentados. Vimos la respuesta de frecuencia de un amplificador de audio, ¿no? Más o menos una cosa así, ¿tá? Así, entonces decía, indicaba por aquí una frecuencia, indicaba por aquí otra frecuencia, ¿no? A menor frecuencia por aquí era 20 hercios. 20 hercios era la frecuencia más baja. Y por aquí, la frecuencia más alta, que era de 20 kilohercios. Que es la frecuencia más alta. Eso fue conforme que conforma o espectro de frecuencias de audibles. Frecuencias audibles por el ser humano, ¿no? No somos capaces de oír esa frecuencia entre 20 hercios y 20 kilohercios. Algunos autores escogen de 6 hercios o 15 hercios, depende del libro, más o límite de 20 kilohercios, ¿no? Más esa banda de paso que nos colocamos ahí, esa curva de respuesta de frecuencia, corresponde a un recién nacido, cuando se nace, cuando nacen. ¿Tá? A medida que comenzamos a envejecer, pues eso va perdiendo valores, ¿no?
por aquí, principalmente por la parte de alta frecuencia, pues va recortando. Y también recorta por aquí, por la de baja frecuencia. Tá? A medida que completamos anos. Vocês, os jovens de agora, eu digo, os jovens de agora, eu também fui jovem, não? Só que na minha época não tínhamos escutadores para andar a escutar MP3, música a toda hora y andar por ahí de paseo con aquel. Audífonos y los equipamientos que existían cuando yo tenía a edad de que você tem, no permitían hacer eso. ¿tá? Mas você tem un mau hábito. Y el mau hábito que você tem es que colocan escutadores y el vecino que está al lado está a oír lo que você está a escuchar. De tan alto que está el volumen. Entonces, eso danifica los ouvidos. Y con el tiempo, você irá perdiendo por causa de eso. Parece una brincadeira. Conectados. ¿tá? Eu, por exemplo, você pode fazer um teste se quiser. Tá? Entre aí ao Google e peça teste de audição. E põe os audífonos e vai ter aí um gerador de sinais que vai a cobrir toda esta largura de banda e você poderá determinar a partir de qual frequência você começa a ouvir y a partir de cuál frecuencia você deixa de ouvir. ¿tá? Yo en este momento estoy por aquí con la frecuencia baja, pero en 150. 150 hercios. Ahí es donde yo comienzo a ouvir. 100, 150, más o menos. Y por la parte de las frecuencias altas, dejo de ouvir a partir de 14.500. 14.5. Ahí, a partir de ahí, ya no hizo. ¿no? Al mismo volumen, no puede tocar el volumen. Ya para oír más a esta frecuencia de aquí, yo tendría que aumentar un nivel de volumen. ¿Ok? Entonces, ese ahí no podemos definir de que tenemos aquí baja frecuencia. Y tenemos aquí alta frecuencia. Y si esos son los extremos, aquí en un medio, tenemos frecuencias medias. ¿no? Y eso es solamente ahí en audio. En audio. Más eso aplícase para el resto de las frecuencias de radio, ¿no? Frecuencias de radio que hay de alta frecuencia, HF, hay de muy alta frecuencia, VHF, hay de ultra alta frecuencia, UHF, hay de super alta frecuencia, SHF, hay de extremadamente alta frecuencia, EHF, o sea que a todo un leque de frecuencias. ¿Ah? Nos vamos a ver en optoelectrónica, voy a mostrar un espectro de frecuencia. Un espectro de frecuencia, porque ustedes van a ver todo de frecuencia. ¿no? La frecuencia y todo es ondas electromagnéticas. Todo es ondas electromagnéticas. ¿Ok?
Entonces, vemos aquí las aplicaciones, ¿no?, de esos amplificadores. Vemos amplificadores de clase A, B y AB son utilizados en audiofrecuencias, ¿no?, para amplificar frecuencias de audio. Los amplificadores de clase C se utilizan en radiofrecuencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen circuitos sintonizados, tienen bobinas y capacitores que constituyen circuitos resonantes y son los llamados circuitos sintonizados. ¿Ah? Son amplificadores de clase C. Vean que en audio no se utilizan amplificadores de clase C. Ni amplificadores de clase A, B o AB se utilizan en radiofrecuencia. Embora puedo les dizer que há alguns sinais de radiofrequência que são utilizados com amplificadores classe A ou classe B. Há alguns. Tá? Mas isso já é um bocado mais complexo. Tá? En las transmisiones de banda lateral única o en las transmisiones de banda lateral con portadores suprimidos se utilizan ese tipo de amplificadores porque se precisa tener un mínimo de distorsión para poder aprovechar el sinal que fue recibido. ¿Tá? Entonces, los amplificadores de clase C son típicos de radiofrecuencia. Para amplificar radiofrecuencia, ¿por qué consigue amplificar radiofrecuencia? Porque contiene un circuito sintonizado. Tiene circuito sintonizado constituido por capacitores e inductancias para amplificar una frecuencia determinada o una faixa o una banda de paso de frecuencias determinadas. ¿Tá? Finalmente, los amplificadores clase D son amplificadores de conmutación. Bueno, por eso llamas allí, se dicen digitais, amplificadores digitais. ¿No? Por ejemplo, una grabación en un CD es una grabación digital, no es igual que una grabación de audio, ¿tá? Mismo en un mismo CD. ¿Ah? O sea, por eso es que hay CD normales y hay CD que son digitales. Mas en cuanto que un CD, grabaciones de audio en un CD normal, puede tener capacidades para hacer 12 músicas. 12 músicas. En un CD, usted puede guardar millones de música en MP3. Por ejemplo, millones de música en MP3. Entonces, esa es la clasificación, los amplificadores y las aplicaciones. Es importante ustedes saber diferenciar y clasificar los amplificadores. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? No, ¿tan puedo avanzar? Sí, docente. Ok. Entonces, continuando aquí en la clasificación, para ustedes entenderem aquí, ¿no? Esa clasificación
principalmente esta primera que vimos aquí, ¿no?, de la zona del trabajo, está en función del tiempo, de la fracción de tiempo que están a conducir los transistores. Por eso es que están en on, ¿no?, on-off, ¿no? Están ligados o desligados. Ese tiempo que el transistor está ligado determina a clase del amplificador, ¿no? Por ejemplo, que en clase A o transistor está ligado todo el tiempo, durante todo el tiempo. Por eso es que él consigue amplificar un sinal completo, ¿no?, 360 grados de sinal. Los amplificadores de clase B están ligados a mitad del tiempo. Solo amplifica un semiciclo, que puede ser o positivo o negativo, dependiendo de si el transistor es PNP o NPN. Está en función de eso. Los que hacen AB, ellos fican ligados más tiempo da mitad, más menos tiempo que a onda completa. Es una mistura entre el clase A y el clase B, que se crió tentando tener mayor daño, mayor rendimiento y menos distorsión. ¿Tá? Entonces, los clases C, como son de impulso, ¿tá?, esos están ligados a una pequeña fracción de tiempo, ¿no? Dice aquí, pequeña fracción de tiempo, más ten grande rendimiento, ¿no? Espectro A del 90%. Los de clase A están entre 25 y 50%, ¿no? Los de clase B están hasta 78,5%, ¿verdad? Más estos de clase C, de pequeños sinales, están ahí alrededor de 90% de rendimiento, ¿verdad? Los de mayor rendimiento son los de clase D, ¿verdad?, que trabajan en conmutación, ¿verdad? Generalmente trabajan fríos, ¿no?, porque como son conmutados, pues fican fríos, hasta ni precisan de disipadores. Por eso es que la eficiencia es prácticamente de 100%, ¿no? A potencia de alimentación, él transfiere para la carga. A disipación de potencia en los transistores calcúlase multiplicando la corriente de dreno por la tensión de dreno Fonta a los transistores de efecto de campo, y multiplicando la corriente del colector por la tensión del colector emisor en los transistores bipolares, ¿tá? O sea que no colector es donde desenvolve a potencia del transistor. Por eso no fabrico, ¿no?, o elemento o semiconductor, elemento semiconductor que constituye o colector es o más grande, es a mayor área, inclusive mayor área que o emisor. Ustedes saben que la corriente de emisor es mayor que la corriente de colector. Más el colector es que disipa a potencia de transistor. Entonces la potencia del transistor se da en joule por segundo o watt, ¿no? Se usa más watt, no utilizamos watt, no utilizamos joule por segundo, ¿tá? Los electrónicos utilizamos el watt como unidades de potencia. Así hablamos de amplificadores de 0,5 watts, de 1 watt, de 5 watts, de 10, de 20, de 50, de 100, de 500, de 1000. Esos superamplificadores que se utilizan en los comicios donde hay 1 millón de personas, donde hay 3 millones de personas, ¿tá? Son superamplificadores de muchos miles de watts de potencia, ¿tá? No me lembro ahora exactamente, no me lembro
más tal vez procurando en una hemeroteca, ¿no? del jornal Noticia, más cuando hubo una lectura, no sé si fue por un congreso del Partido Frelimo, hubo una efeméride de esa importante, que se realizó en los estadios de Simpeto, los estadios de Simpeto, fue donde se desenvolvió esa actividad. Y el nivel de potencia de audio que colocaron allí, no sé de cuántos miles eran, o decenas de miles, o centenas de miles, era una cosa astronómica. En esa altura, o sea que puede ter sido hecho en los años de 2012, puede ser 2012, 2011, por ahí. Ellos moraban, no sé si ustedes conocen aquí la estructura de la ciudad, ellos moraban en un predio ahí en la Pandora, en un 10º andar en la Pandora. Y ellos oían ahí en la casa, o son del audio de Simpeto. No sé de qué. Allí había una potencia de amplificación, potencia mismo de audio. ¿Ah? Entonces, tenemos aquí esta fórmula para potencia, disipación de potencia, para conocer el incremento que se produce conforme a temperatura va mudando, ¿no? Son cosas que ustedes van a utilizar, van a necesitar la próxima semana, ¿no? Aquí da la fórmula a temperatura de Ayunzón, a temperatura ambiente, ¿verdad? Y a resistencia térmica. Esa resistencia térmica es la capacidad de que tengo elementos, transistor en este caso, o disipador, para transferir un calor de él para un medio ambiente. De él para un medio ambiente. ¿Vamos a avanzar? Ahí en el solo, sí. Vamos a pasar a fórmula. Ok. Dicen que voy a terminar. ¿Ya? Ok, obrigado. Este gráfico aquí de la curva de disipación de potencia aparece en las datasheet, la folla de lado de los transistores, aparece y indica cuáles son los límites que no pueden ser ultrapasados so pena de estragar un transistor. ¿Ya? Eso es lo que representa ese gráfico que ustedes están a observar. Aquí faz para dos tipos de transistor. ¿Ya? Mas esos valores no pueden ser ultrapasados, ¿no? Usted tiene que trabajar dentro de esta área aquí debajo de la hipérbola, ¿no? O debajo de esta otra hipérbola, ¿no? Depende del tipo de transistor que usted esté a utilizar. ¿Ah? Igual aquí, tenemos, muestra aquí, para un transistor de 50 watts, un límite, ¿no? Trabajas aquí con 10 amperios de corriente de colector, corriente máxima de colector, 10 amperios,
y tensión máxima del colector emisor de 100 voltios, ¿no? Son límites de tensión y límite de corriente en la junción, ¿está? Entonces, todo esto que está aquí dentro es área de funcionamiento seguro, ¿no? Aquí dentro de esto puede trabajar a esta temperatura que está aquí de 25 grados Celsius, ¿no? Normalmente los dados de los dispositivos están dados para temperatura ambiente de 25 grados. Normalmente es lo que se utiliza, ¿tá? Si usted ultrapasa estos valores, pues puede tener diferentes problemas, ¿no? Aquí dice límite de avalancha secundaria, ¿no? Cuando usted tenga aquí estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí 50 voltios por aquí y 1 amperio por aquí, ¿verdad? Cuando usted cruza, si ultrapasa esos valores, pues saben que los elementos semiconductores se destruyen por ruptura y por avalanche, ¿no? Ruptura de barrera de potencial y avalanche que se produce por temperatura. El efecto de avalanche se produce por temperatura y lleva como consecuencia final a ruptura de junción. ¿Tá? Todo eso forma parte de la teoría de los semiconductores. Aquí también esta es la curva de disipación, es la misma cosa. Entonces, la eficiencia, ya hablamos de ella, ¿no? La potencia en la carga sobre la potencia entre pelo la fuente de alimentación. Aquí, potencia de corriente continua. Aquí, potencia útil, la carga, ¿no? ¿O qué eso quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Que yo tengo un amplificador de 50 watts, por ejemplo. Y ese amplificador de 50 watts, para él producir 50 watts, si fuese un amplificador de clase A, un amplificador de clase A, él le precisa 4 veces a potencia de corriente continua para producir 50 watts en la carga. O sea, ya que a fonte tendría que ser una fonte de 200 watts. Una fonte de 200 watts para tener potencia útil de 50 watts. Observen cuántas cantidades de potencia pérdese. Y pérdese en forma de calor. Se transforma en calor. Si ese calor pudiese ser utilizado, fuera muy bon. Ahí habíamos de poupar, ¿no? En cuanto que estamos a oír música, estamos a cocinar también. Con un gasto mínimo. Estou sim. Sí, Estás para voltar para trás. Ya voltei. Que não, es que no, más ainda. Sim. Mais uma vez. Aqui. Ahí. Já está, obrigada. ¿Ya? Sí. Ok. Esta palabra aquí, aquí, representa área segura de operación. Es lo que quiere decir eso ahí, ¿no? Son unas siglas. ¿Tá? Área segura de operación. Entonces aquí, amplificador de clase A. Amplifica
un sinal completo, quiere decir 306 pi. ¿Ah? De 0 a 2 pi. $360, 180 para cada semiciclo. Entonces, se polariza en la zona activa, ¿no? Pronto, ustedes saben de cuándo comenzamos a estudiar los transistores, cuando comenzamos a estudiar los transistores, que como decir, a utilização do transistor na zona ativa, ou seja, o uso que se le dá ao transistor quando trabalha na zona ativa é como amplificador. Acho que você tem assim, especificamente assim, não? Aplicação do transistor na zona ativa como amplificador. Aplicação do transistor na zona de saturação ou de corte como conmutador. O sea que para el caso que estamos a analizar ahora de amplificadores sería amplificador de clase D. ¿Ah? Entonces, el amplificador, ya que está en la zona activa, sabemos que es amplificador. Ahora, ¿de qué tipo? Si es A, B, C o D, ya depende de qué, de la respuesta lineal. Esa respuesta lineal es quien dice, ¿no? En la zona activa, de respuesta lineal, ¿no? De respuesta lineal, ¿tá? Esa zona activa de respuesta lineal es esta que está aquí, ¿no? Vean el punto que aquí, este punto vermelho, es el punto que está ahí a mitad de camino, ¿no? Prácticamente mitad de la recta de carga, ¿tá? Ahí el sinal puede se desplazar até perto de la saturación sin llegar a la saturación, porque si él llega a saturación, ¿no? Si esta onda, este sinal que está aquí, llegar a ultrapasar, ¿no? Este nivel aquí así, ¿no? Aquí en el punto de saturación, vean lo que acontecería, ¿no? Punto de saturación, vean aquí, y ceifa. ¿Está bien? Vas a ceifar eso ahí. Entonces ya el sinal no sería igual. Entraría en distorsión. De igual manera, si él ultrapasa el límite del punto de corte por baixo, si ultrapasa el límite del punto de corte por baixo, también a onda será ceifada. ¿Ok? Entonces, por eso es que se polariza la zona activa, está todo esto aquí, más donde la respuesta es lineal, ¿no? Que va a producir amplificaciones de igual magnitud, tanto para las polaridades positivas como para las polaridades negativas. ¿Vale? Você não tem reparado vuestras casas cuando ustedes están a oír los aparelhos en voces, que si você aumenta muito o volume, tá? A música comienza a se oír mal. Ya no se ouve tan bien como cuando você estaba a oír a un nivel baixo o a un nivel aceptable. ¿Tá? Eso porque a medida que você va aumentando el volumen, ¿no? Esta forma de onda va creciendo también. Esta forma de onda va creciendo y comienza a ser ceifada, ¿no? Tanto por la saturación
como pelo corte. Esa ifada, y entonces ya no, con lo que se reproduce es un sinal distorsionado, ¿no? Es lo que llama distorsión. Es lo que llama distorsión. Yo gustaría de ter, no sé si existe eso, me gustaría de hacer una investigación en cuanto ustedes van copiando ahí. A capacidad de responder a señales de cualquier polaridad. Esa es una ventaja que tiene o amplificador de clase A. Há un factor, existe un factor que llama distorsión armónica total, ¿verdad? Mas no es eso que yo quiero dar para usted ahora, ¿no? Podemos hablar de distorsión armónica total, mas no es ese precisamente o detalle, ¿no? La distorsión armónica total aparece en los dispositivos de son, ¿no? A veces usted va a la loya, compra un apareaje y él le dice que tiene un THD de un valor determinado. Entonces ese valor de THD es quien determina a cualidades de son que usted va a oír. Entonces, para un apareaje, yo puedo ver aquí ahora que distorsión se escribe con C. Y yo tengo por ahí distorsión con S. Así que van a me disculpar, van a resolver ese problema usted. ¿Ok? Estoy perdoado, ¿no? Porque como yo no estoy perdoado nada, yo soy profesor y el profesor tiene que estar ciente de lo que está haciendo. Yo gustaría de encontrar así para usted un, esta parte de audio es fascinante, a ver, es fascinante mismo.
Voy a robar un minuto. Un minuto solo para descargar aquí un vídeo que dura 7 minutos. ¿Ok? Para pasar para vocês. ¿Ya terminaron de copiar eso ahí? Sí. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar o intervalo, ¿no? 10 minutos. Vamos a pegar. No 10 minutos, no. Vamos a terminar SEO como siempre, ¿no? Mas vamos a. Tomen un 5 minutos de intervalo. ¿Está bien? ¿Puede ser? Sí. Ok, 5 minutos.
Tem um amortecimento na casa dos 130, né? E tem uma distorção harmônica na casa de 0,025 mais ou menos, tá? Então, como ele não é perfeito, né? Nenhum amplificador é perfeito, então existe diferença entre aqui e aqui, apesar da especificação dele ser bastante boa, né? Então o vídeo vai funcionar assim, eu vou tocar uma faixa de música, um trecho, né? E eu estou aqui com o osciloscópio conectado na entrada do amplificador, tá? Um canal aqui e o outro canal está aqui na saída do amplificador. Então o amplificador está conectado na caixa acústica, então é uma situação real de uso do amplificador, tá? E aí eu vou vir aqui no osciloscópio e eu vou dar pausa no sinal, tá? Eu vou pressionar esse botão aqui e vou mandar ele parar de adquirir dados. Então a gente vai ver a onda pausada ali. Vamos poder ver a entrada e saída do amplificador, tá? Então eu vou dar play aqui no CD Player, tá? Vou tentar selecionar um trecho aqui interessante e vamos ver, vou tentar analisar No sé si consiguen ver. Tá? Eu tô com a Consiguen ver com o microfone no volume Sim, baixo, tá? sim. y oír. Tá bem aqui perto dela, então ela vai tocar bastante. Vos por desde el principio. Vos por desde el principio. Certo. Quero relacionar o sinal de entrada com o sinal de saída. O que acontece, né, com o áudio depois que ele entra aqui na entrada e ele sai aqui. Quais são as diferenças que acontecem, né? Diferenças sempre vão acontecer. Um amplificador ele precisa, digamos, ser extremamente rápido, tem Estamos ouvindo o som, né? um amortecimento extremamente alto, né? Sim. E uma distorção harmônica bastante baixa para que não ocorresse nada de diferente entre entrada e saída, tá? Então, para um amplificador de alta fidelidade, né, a gente tem que ter certos parâmetros para considerar ele como alta fidelidade, né? Porque senão o sinal que entra aqui é bem diferente do que sai aqui, então isso é um indício de não ser de alta fidelidade, né? Pode até ser que o som seja bom, né, que o resultado seja bom, mas como não copiou o que estava aqui e passou para cá, então não dá para ser alta fidelidade, né? Então, quando o amplificador acaba alterando muito o sinal,
né? Pode ser até que o sinal fique mais bonito, mas não é alta fidelidade. Então vou mostrar aqui o que acontece com o áudio, né? No amplificador que tem os dados já conhecidos, né? Tem um amortecimento na casa dos 130, né? E tem uma distorção harmônica na casa de 0,025 mais ou menos, tá? Então, como ele não é perfeito, né? Nenhum amplificador é perfeito, então existe diferença entre aqui e aqui, apesar da especificação dele ser bastante boa, né? Então o vídeo vai funcionar assim, eu vou tocar uma faixa de música, um trecho, né? E eu estou aqui com o osciloscópio conectado na entrada do amplificador, tá? Um canal aqui e o outro canal está aqui na saída do amplificador. Então o amplificador está conectado na caixa acústica, então uma situação real de uso do amplificador, tá? E aí eu vou vir aqui no osciloscópio e eu vou dar pausa no sinal, tá? Eu vou pressionar esse botão aqui e vou mandar ele parar de adquirir dados. Então a gente vai... Ele vai observar no osciloscópio as formas de onda. Vamos poder ver a entrada e saída do amplificador, tá? Então eu vou dar play aqui no CD Player, tá? Vou tentar selecionar um trecho aqui interessante e vamos ver, vou tentar analisar essa onda. Tá? Eu tô com a câmera gravando com um microfone no volume baixo, tá? Justamente porque a caixa tá bem aqui perto dela, então ela vai tocar bastante alto. Eu tive que limitar o volume do microfone. Então, possivelmente a voz seja baixa e a música aí seja um pouco alta. Bom, capturei aqui um momento da música, tá? Então, tô dando aqui... tô checando a onda, tá? Notem aí que... Vaya, lo que ustedes vieron al principio, ¿no? Cuando se oía música, cuando subió a música, es o son, ¿no? O conjunto de todos os sons que están a ouvir, ¿tá? Esse conjunto de som, ele gravou e agora, o que ele está a fazer? Agora ele está a separar, ¿no? A separar toda aquela confusão que vocês viram ao princípio para ver uma onda tal e como nós estamos a ver aqui na display, no slide, tal como estamos, ou seja, uma onda para ver onde que se deforma essa onda. Existe um pouquinho de diferença, né? Então, entrada e saída, né? Notem que acontece um pouco de diferença. Não é grave, vocês notem que no geral, né, é praticamente tudo igual, né? Mas existe algumas diferencinhas, né? Então, se essas diferenças forem muito grandes, não dá para considerar o amplificador como de alta fidelidade, tá? Apesar de diferenças, essas diferenças sempre vão existir, né? Por isso que a gente sempre tenta um amplificador que meça bem, né? Porque quando o amplificador mede bem, essas ondas vão ser cada vez mais semelhantes, né? Então notem que existe uma diferença, né? Eu vou capturar outro momento do áudio, tá? Eu vou soltar aqui e vou largar o play de novo. Vou trocar de faixa aqui. Vou dar play. Bom, capturei outro trecho, né? Vejo que esse trecho tá tudo praticamente muito parecido, né? Então vou capturar mais um trechinho. Então parei aqui nesse momento. Notem que as senoides praticamente são sincronizadas, né? Então o amplificador altera, né? Ele altera bem pouca coisa na onda, né? Todo amplificador vai alterar um pouco, né? Por isso
A gente tenta amplificadores com fator de amortecimento alto, né, com o rise time baixo, ou seja, um amplificador rápido, né, e um amplificador que não insira a distorção harmônica, né. Então, e também um amplificador que tenha resposta de frequência plana, né. Então a gente Ok, não era todo aquilo que eu queria mostrar a vocês, mas se me ocorreu agora, não? Como temos aqui essa facilidade, não tinha pensado nisso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o que seja mesmo aquilo que nós queremos que você saiba, não? Porque aí ele falou de coisas que vocês ainda não conhecem, tá? Mas essa distorsión armónica total de que ele fala, tá? Es la que define, la que determina a cualidades de un amplificador. ¿Ah? Y para que vocês saibam y si prestaron atención, él le falou de un número, un 0,0 y cualquier número, ¿no? Un número con una cifra con 2 dígitos decimais. ¿Tá? Mas para ser considerado un amplificador, ser considerado como de boa qualidade, o sea, lo que llama-se de alta fidelidade, tem que ter un THD inferior a 1. Inferior a 1. Y aquí, las lojas de aquí, difícilmente você encontre un amplificador que tenga un THD inferior a 10. Inferior a 10. En las lojas de aquí, una vez yo, a un tiempo, fiz uma pesquisa e não encontrei. Não encontrei. Tá? Mas isso é muito bonito. Isso é muito lindo saber. E você nota a diferença entre um amplificador e outro. Tá? Mas eu vou buscar um material que serva para representar a vocês, ¿no? Porque como não temos laboratório, não temos acesso ao laboratório, no podemos ver en un osciloscopio lo que él estaba mostrando ahí, más como nos queremos. ¿Ah? Que cuando llegamos aquí al punto de saturación, él le recorta forma de onda en la parte superior. Cuando llega aquí al punto de corte, recorta la onda. ¿Ah? Y cómo se ouve, cómo se ouve a aquella música distorcida. ¿No? Ok. Entonces tenemos aquí un amplificador de clase A, una particularidad, el único amplificador que puede trabajar con un solo transistor es el amplificador de clase A. ¿Ah? Amplificador de clase B precisa de 2. Y amplificador de clase AB precisa de 2. Aquí el inconveniente del amplificador de clase A es que independientemente que él tenga este señal aplicado o no en la entrada, él estará a consumir potencia, está a disipar potencia. Está a aquecer. Sin trabajar está a aquecer. Y eso es una desventaja, ¿no? Agora aquí se dice desventaja, no es desventaja. Acho que, bueno, para vocês não ajudam vocês.
Vantagem e desvantagem. Desvantagem. ¿Está correcto o estoy errado? Está correcto. Está correcto, ¿no? Desvantagem. Vean que para un amplificador clase A ideal, a eficiencia es del 25%. Quiere decir que el real es menos que eso. Hay alguna manera de incrementar, ¿no? Porque mismo aquí hay una grande diferencia entre a impedância daqui do coletor e a impedância da carga, ¿no? Porque los altifalantes normalmente son de baja impedancia, ¿no? Ainda si tuviese sido de colector común, que pudiésemos tirar por aquí por el emisor, que es de más baja, ainda acho que sería mejor. ¿Puedo avanzar? Pode, docente. Aquí este con acoplamiento transformador para mejorar a impedancia, ¿no? do colector con impedancia do receptor de carga, ¿no? Ahí a mayor transferencia de potencia y eficiencia puede llegar hasta un 50%. Ideal hasta un 50%. ¿Puedo avanzar? Sim, docente. Ahí pueden diseñar ese circuito ahí que es real.
Es que aquí tenemos un amplificador que con una carga aquí, no emisor, ¿está? Para poder proporcionar a saída, ¿no? Sin distorsión. Y entonces tenemos un amplificador de clase B. En el amplificador de clase B precisamos de 2 amplificadores para poder completar un ciclo completo, ¿no? Entonces aquí tenemos este que llámase de simetría complementaria, que tiene un transistor NPN y un transistor PNP. Transistor NPN y transistor PNP, que en cuanto que hay uno que está trabajado, el otro está en off, ¿no? Durante el semiciclo positivo, que un está ligado, no está a conducir, y que dos está cortado. Cuando es el semiciclo negativo, entonces que un está cortado y que dos es que conduce. Entonces cada uno conduce mitades y ellas se juntan, ¿no? Aquí, en este punto BA, ellas se juntan, más como hay una diferencia por causa de la polarización de junción, ¿no? Atención de junción base emisor, ¿tá? La barrera de potencial, ahí aparece esta parte, ¿no? En que no se amplifica, ¿tá? Y ahí eso introduce distorsión. Así es arranjar manera de mostrar a vocês como é que houve essa distorção. Para você identificar, quando vocês olham aí na rua, às vezes vocês vão em chapa e põem aquilo aí com um volume que houve espantoso. E isso é distorção. ¿No? Saben que, voy a decir, un amplificador de qualidade, como ese que estaba se falar ahí en un vídeo, você pode ouvir com um volume elevado, y no incomoda. Mas cuando trata de un amplificador de más cualidad, hasta con volumen bajo, você se siente incómodo. Vamos a ver esta distorsión aquí que llámase distorsión de crossover. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí, docente. El amplificador de clase B se polariza en un extremo de la zona de respuesta lineal, es decir, no punto de corte. ¿Tá? Tiene capacidad de responder a señales de determinada polaridad. Si es un transistor NPN, él solo puede amplificar la parte positiva del señal. Si es transistor PNP, solo puede amplificar la parte negativa del señal. ¿Tá? Entonces, una ventaja que le tenga es que no hay disipación de potencia cuando no hay señal de entrada. ¿No? Si no hay señal de entrada, o transistor está en el punto de corte, no hay conducción. ¿Tá? Y precisa de una etapa complementaria para dar una salida bipolar. Para dar una salida bipolar. Mas ya fabrícanse los transistores, fabrícanse de forma complementaria. ¿No? Ya você vai a datasheet o a un manual y encuentra transistores que son complementarios. Los transistores complementarios, ¿qué son? Es un transistor PNP y un transistor NPN, mas ambos son de la misma potencia, ambos son de la misma beta, ¿tá? Ambos tienen las mismas características eléctricas, son iguales. Lo único que uno es PNP y otro es NPN. No pueden ser cualquier uno, tienen que ser ese que son casados así, son casados. ¿Tá?
Pues, llámase par complementario. Par complementario. Há muitos, porque usam-se muito nos amplificadores. Vocês não ajudam, não querem ajudar vocês. Epa, meu Deus do céu. Ya, ahora en ese material que mandé para vocês aparece eso en español ahí. Si Omar Ponce no detecta eso, yo siempre peso para él revisar antes. Mas eu tenho por aí um erro, eu tenho um erro por aí que ainda não corrigi. Porque, ¿dónde que está? 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 Aquí. Me avisan cuando pueda avanzar con ese. Observen que aquí la corriente de colector es la corriente media, igual que si fuera una fuente de alimentación, como si fuera un rectificador. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un semiciclo. ¿Mm? En un transistor. No se parece esa forma de onda, no se parece a la forma de onda de un rectificador de onda completa. Sí.
eso es que la corriente es la corriente media. Aquí. ¿Puedo avanzar? Sí. Lembre que este amplificador de clase B precisa de dos amplificadores. Está aquí la distorsión, ¿no? Y esa distorsión puede ser resolver aquí con esto, utilizando una polarización para cada más. Eso sería muy trabajoso, ¿no? Esto aquí es, a ver, distorsión de crossover. Esto aquí es didáctico, ¿no? La realidad es esta batería que está aquí, esa tensión que está ahí puede ser sustituida por la tensión que presentan los diodos en la junción. ¿No? ¿De cuánto es el valor de la junción? ¿Cuál es el valor que tiene la junción? O la junción de un diodo, ¿de cuánto es? No saben. Ah, entonces se deben ter saído mal no testes. Tengo otra distorsión aquí con eso. Ay, mi Dios do céu. Mas por que eu coloquei esse por quê? Aqui sim não sei se estou bem ou não estou bem. Ya, então como que se resuelve? Utilizando a tensão da barreira de potencial, que é a tensão da junção, que é de 0,7, 0,6 para o silício, 0,3, 0,2 para o germânio. Então, venha aqui já, na prática, o que é que se faz? Se faz isto que você está a ver aí. Observen que aquí tenemos simetría complementaria, ¿no? Tenemos aquí un PNP embaixo y un NPN acima. ¿No? Há muchos circuitos que utilizan los dos transistores del mismo tipo. O dos NPN o dos PNP. Mas cuando vean aquí un NPN y un PNP, se llama simetría complementaria. ¿Puedo avanzar? Sim, docente. Ya, solamente faltan dos slides, solo dos. Este que indica a corriente, para identificar la corriente de un diodo es igual a la corriente de emisor en un transistor, porque el base emisor es un diodo.
¿no? La corriente es la misma. Y, por tanto, si la corriente es la misma, a tensão de base emisor dos dos transitos también es la misma. Entonces, ven aquí cómo es que se calculan esos resistores, ¿no? Que también tienen que ser iguales. ¿Está? Y ahí terminamos. Eu mandei para vocês já este slides, ¿no? Este que acabamos de ver y un otro que donde ven todas las fórmulas para aula práctica. ¿Ok? De cálculo de los amplificadores. Entonces, eso aquí es opcional. Llámase Par Darlington. Eu exhorto vocês, procurem na internet, né? Para que saiban o que é, porque van a utilizar, van a ouvir falar dele, van a ouvir falar dele também onde tem eletrónica de potência, porque son circuitos, es una combinación de transistor que se utiliza cuando se precisa un valor elevado de corriente. ¿Ok? Entonces, nos terminamos por aquí y nos estamos encontrando la próxima semana. No, lembren que faltan 4 semanas para terminar o semestre y ainda estamos con las restricciones de COVID. Es mejor no salir, fiquen en casa. Saben que fin de semana es complicado. ¿Ok? Buen final de semana. Chao. Hasta la próxima semana. Chao, docente.